Vamos a entrar en materia con el tema que tiene que ver con semejanza y congruencia de triángulos. En pocas palabras, la congruencia en un triángulo se dice que se presenta cuando todos sus lados y ángulos respectivamente son iguales a los otros lados. Asimismo, los ángulos de uno son respectivamente iguales a los del otro triángulo. Es por ello que se le conoce como triángulos congruentes, ¿sí? El símbolo de congruencia es el que tenemos aquí, que son prácticamente el símbolo del igual y una onda senoidal en la parte de arriba, ¿sí? Ese es el término de congruencia, ¿sí? Dos triángulos que tienen lados y ángulos respectivamente iguales a los del otro triángulo. Mientras que el término de semejanza, cuyo símbolo, dependiendo la fuente que se consulte, pueden ser dos ondas o una de ellas. Ese término de semejanza se dice que se presenta la misma forma. Tienen ángulos respectivos iguales, pero los lados son correspondientes, o más bien, los lados son proporcionales a esos lados correspondientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en los primeros se está tratando de dos triángulos exactamente iguales, mientras que en los de abajo se trata de dos triángulos que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y esa es la diferencia entre congruencia y semejanza. Para cada uno de estos dos términos se tienen criterios, ¿sí? Que aquí los vemos en pantalla, esos tres criterios, que nos hablan justamente de la relación que existe entre los lados de un triángulo con respecto al segundo triángulo. Asimismo pasa con el segundo criterio y el tercero, que si los leemos nos vamos a dar cuenta que prácticamente nos están indicando lo mismo, ¿sale? Si estamos hablando de dos triángulos que son exactamente iguales, pues van a tener que este ángulo y este ángulo es igual, el de arriba y el de arriba también van a ser iguales, y por consiguiente el tercer ángulo. Y si este lado es correspondiente al otro y mide exactamente lo mismo, pues lógicamente este que está aquí también mide lo mismo, y por último estos dos también miden lo mismo. Entonces, dichos criterios llegan a lo mismo, ¿sale? Entonces, con que nosotros a grandes rasgos sepamos diferenciar cuál es la diferencia entre congruencia, que en este caso se entiende que el triángulo 1 es exactamente igual al triángulo 2, sabemos que van a tener mismos ángulos correspondientes iguales y los lados correspondientes también van a ser iguales. Para semejanza también tenemos tres postulados o tres criterios, ¿sí? Que nos hablan de que tenemos dos triángulos. Y si dos ángulos respectivamente son iguales, ¿sí? Llámense estos dos ángulos, que son ángulos correspondientes iguales, ¿sí? Se dice que son triángulos semejantes.
Pero sabemos que si tenemos esos dos ángulos iguales, pues el tercero también va a ser igual. El segundo criterio, jóvenes, ¿sí? Si dos triángulos tienen sus tres lados correspondientes proporcionales, entonces también estamos hablando de triángulos semejantes. ¿Qué vemos aquí? Tenemos una proporción. Aquí también tenemos una proporción. Y aquí también tenemos una proporción. ¿De cuánto es la proporción de un triángulo con respecto al otro? Pues el triángulo que está a la izquierda es el doble del que está a la derecha. O viceversa, el triángulo que está a mi derecha es la mitad del triángulo que tengo a mi izquierda. Y el tercer criterio, ¿sí?, me dice que si tengo lados proporcionales entre un ángulo que tiene la misma magnitud, ¿sí?, aquí tenemos esa proporción en lados y el ángulo es igual. Entonces se dice que también son triángulos semejantes. Y de esta forma, jóvenes, estamos hablando de la diferencia entre los términos de congruencia y semejanza, ¿sí? Todo esto de la teoría, ¿sí?, que vimos en estas tres laminitas, ¿sí?, lo podemos simplificar en lo que tenemos aquí. Nuevamente, si los triángulos son exactamente iguales en la forma, en ángulos y en lados correspondientes, entonces dichos triángulos son congruentes. Pero si existe la misma forma, pero diferente tamaño, entonces se trata de triángulos semejantes. ¿Dudas, por favor? Por mi parte, no. ¿No? Bueno, les pregunto, todos tenemos este instrumento en casa. ¿Qué podemos indicar de estas dos figuras? ¿Son congruentes o son semejantes? Son semejantes. Son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Así de sencillo. Muy bien. Tienen la misma forma, pero el tamaño no es igual, ¿sale? Tienen los mismos ángulos, que en este caso son 45 grados para este tipo de escuadra. Si aquí tenemos 45, el otro ángulo también es de 45. Lógicamente aquí tenemos un ángulo recto. El tamaño, como se ve aquí, aquí tenemos 15 y aquí casi son 14 centímetros. ¿Sí? No nos ayuda la proporción de las imágenes, ¿sale? Pero tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Ahora, estas dos escuadras, ¿congruentes o semejantes? ¿Congruentes? Ahora son congruentes. Y son congruentes porque estamos hablando de la misma escuadra cuya imagen está duplicada. Y así de sencillo vamos a estar diferenciando los términos de congruencia y semejanza. ¿Vale?
Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con justamente las razones y proporciones, ¿sí? El concepto de razón es un cociente o una comparación de magnitudes, que es básicamente una fracción. Y la razón busca comparar dos números, ¿sí?, que posiblemente contenga a un segundo o viceversa, ¿sí? Entonces, en estos ejemplos, aquí tenemos una razón o una división que al hacer la operación me está dando un tercer dato, ¿sí? Pero ese mismo dato puede ser obtenido de otra diferente razón, ¿sí? 15 quintos y aquí tengo 12 cuartos, ¿sí? Pero sin embargo me sigue dando esa misma razón, ¿sale? Al igual, tenemos aquí que 15 quintos equivale a un tercio, ¿sale? Ahora, una proporción está determinada como la igualdad de dos razones. Y aquí tenemos justamente una razón del lado izquierdo, otra razón del lado derecho, pero si las juntamos, se le conoce como una proporción. Y esas proporciones las podemos utilizar geométricamente, ¿sí?, para comparar dos magnitudes en las cuales posiblemente tengamos un dato que desconozcamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que posiblemente conocemos el dato de arriba, el dato de abajo, y posiblemente conocemos el dato de arriba, pero no el de abajo, o viceversa. Y de ahí vamos a estar aplicando este tipo de proporciones para saber ese dato que nos falta. Y para ello, vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver justamente con la proporción geométrica, ¿sí? Y viene lo siguiente. Un rectángulo mide 3 y 5 metros. Si el largo crece a 10, ¿cuánto debe de medir el ancho para conservar la razón que existe entre ellos? Lo que vamos a hacer es plantear justamente las razones y después aplicar lo que es la proporción. Que en pocas palabras, jóvenes, lo que vamos a hacer es una regla de 3. Tenemos la relación, ¿sí? Tenemos el rectángulo. Tiene 3 de ancho, 5 de largo, ¿sí? Pero nos interesa saber de un segundo, ¿sale? 3 y 5, ¿sale? En el cual, de largo, prácticamente, ¿qué pasa? Crece a 10 metros y me falta conocer qué pasa. El dato de la altura. ¿A cuánto está creciendo? ¿Al doble? Al doble. Entonces, básicamente, mi respuesta que yo voy a buscar es que x valga 6. Vamos a demostrarlo de la siguiente forma. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con este 10? Está dividiendo y tiene que pasar multiplicando. Hacemos las operaciones, 3 por 10, y el resultado lo dividimos entre 5. 30 entre 5, efectivamente me da 6 metros. Y esta es la forma en cómo estamos argumentando la respuesta.
un ejemplo similar. Me dice un rectángulo, ahora, ¿de cuánto? De 15 por 20. Tenemos aquí 20 y aquí tenemos 15. Si el ancho se aumenta una quinta parte y el largo aumenta su décima parte, ¿qué fracción representa el perímetro inicial del perímetro final? Entonces, voy a dibujar un segundo rectángulo, más o menos para expresar lo que crece ese segundo rectángulo. Hay que leer bien qué significa ese dato. El ancho aumenta una quinta parte. ¿Cuál es el ancho? Ah, pues lo que tengo aquí. ¿Cuál sería la quinta parte de 15? 3. 3. Entonces, si está creciendo una quinta parte, entonces sería 15 más ¿cuánto? Más esos 3, y aquí tendría yo ¿qué? 18 unidades. ¿Sale? Y el largo aumenta una décima parte. ¿Cuál sería la décima parte de 20? 2. 2. Entonces, el ancho va a tener de resultados 20 más 2. Y aquí sería 22. ¿Cierto? Ahora, me pide determinar la fracción del perímetro inicial con respecto al perímetro final. ¿Cómo podemos determinar el perímetro de una figura? Como las que tenemos en pantalla. Fue de los primeros conceptos que vimos en el módulo 1, jóvenes. Perímetro. ¿Ninguno? Sumando todos los lados. Sumando todos los lados. Entonces aquí también tengo 15 y aquí también tengo 20. Entonces el perímetro no es otra cosa más que 20 más 15 más 20 más 15. ¿Y cuál es el resultado? Serían 40 y 30, 70 unidades en el primer rectángulo. ¿Qué va a pasar en el segundo? Tengo 22, 18, otra vez tengo 22 y después tengo 18. Si yo sumo 22 y 18 me da 40 y aquí también me da 40. Entonces aquí yo tengo que mi perímetro son 80 unidades. La fracción no es otra cosa, o la respuesta, así la vamos a colocar, de comparar el perímetro final, que en este caso sería 70, entre 80. Podemos dejar la respuesta de esta forma. O también 7 entre 8, que son fracciones equivalentes. Y de esta forma le estamos dando solución a este ejercicio. ¿Dudas, por favor? No, profe.
No, maestro. ¿No? Bueno, vámonos con los siguientes ejercicios. ¿Sí? Aquí no me dan un texto, ya me dan como tal las expresiones. Y estos ejercicios son más sencillos porque ya me están dando, insisto, la relación o la proporción. Y lo único que me falta saber es determinar el valor de la incógnita. En el primer ejemplo, como podemos observar, la incógnita está en la parte superior. Y para despejar, lo único que tengo que hacer es este 5 pasarlo del otro lado con su operación contraria, quedando de la siguiente forma. 2 por 5 entre 13. ¿Qué me quedaría? Arriba sería 10 y abajo sería ¿qué? 13. Eso en decimal, ¿a qué equivale? Colocamos 2 por 5 entre 13. Y el resultado es 0.76 o 0.769. ¿Sí? Dependiendo qué tan precisos queramos. ¿Sale? Así de sencillos son estos ejercicios. Pero, ¿qué va a pasar cuando la incógnita está en la parte de abajo? Muchos quieren llegar al resultado en un solo paso. Y aquí les aconsejo hacer lo siguiente. Primero, hacer los productos cruzados. Voy a indicar las operaciones. 4 por 2 y del otro lado voy a multiplicar m por 1. Aunque matemáticamente no debo de colocar el 1, yo ahorita lo voy a especificar para indicar que estoy multiplicando. Pero insisto, el 1 no se debe de colocar de manera normal. ¿Sale? ¿Qué me queda de la parte izquierda? 4 por 2, 8. Y del otro lado solamente me queda la variable. ¿Sale? Listo. Va a pasar lo mismo con el último ejercicio. Multiplico cruzado y me quedaría 2 por 8 y del otro lado 3 por W. Del lado izquierdo me queda 16, del otro lado me queda 3W y después sería 16 entre 3 es igual a W. Y en decimal, ¿a qué equivale ese 16 entre 3? Ingreso los datos a la calculadora y me queda que 16 entre 3 equivale a 5.3 y es periódico. Y de esta forma estoy dando solución a estos ejercicios que tienen que ver con razones y proporciones. Que si los vemos de otra forma, lo único que estamos haciendo es una regla de 3 jones. Y las reglas de 3 los vimos o los hemos visto tanto en álgebra, en aritmética, en sus cursos en secundaria, y estoy seguro que también los empezaron a ver en primaria. ¿Dudas? No, maestro. ¿Seguros?
Ok, antes de iniciar con los problemas de semejanza, quiero aclarar que como tal no hay ejercicios de congruencia. ¿Por qué? Porque si tengo un triángulo de la misma forma y mismo tamaño, ¿sí? Si yo le doy estos valores y les pido determinar el valor de x, ¿cuál creen que sea la respuesta? 5. 5, porque estamos hablando del mismo triángulo, ¿sí? Por eso, ejercicios de congruencia no existen, ¿sale? Y los problemas de semejanza tienen que ver con un teorema que vamos a ver en unos minutos más, que es el teorema de Tales, ¿sale? Entramos con los problemas de semejanza. El primero de ellos tiene que ver con una fotografía en las cuales estas dos personas miden en dicha fotografía estas dimensiones, pero en la realidad una persona mide 167.5 centímetros y me pide determinar la altura de la segunda persona. Lo que tenemos que hacer es justamente relacionar estos datos para encontrar la altura de esta segunda persona. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a relacionar los datos de la fotografía con las medidas reales. Arriba tenemos lo que mide Karen y abajo tenemos lo que mide Fernando, ¿sí? Prácticamente esto es lo que les comento, nuestra regla de 3, ¿sí? Que para la primera persona dice que mide 2.5 centímetros, pero en la realidad mide 167.5 centímetros. Ahora nos falta encontrar la altura de Fernando. ¿Qué vamos a hacer? Estos dos datos los multiplicamos y después los vamos a dividir. Tenemos aquí las operaciones y les pido de favor que vayamos realizando estas operaciones ahí en casa para que podamos estar manipulando la calculadora y si tengamos o si tenemos alguna duda de cómo obtener los resultados, lo indiquemos en este momento. Ingresamos los datos y me queda que la respuesta es de 180 centímetros. Bueno, casi son 181 centímetros. Y esa es la altura que tiene Fernando. ¿Alguna duda? Si quisiéramos determinar la escala, ¿sí? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a dividir ya sea los datos de la primera persona para saber cuál es la proporción. Y en este caso son 67 partes. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro de la foto equivalen a 67 centímetros de la realidad. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con los datos de la segunda persona. Al dividir el dato que acabamos de obtener con el dato
que nos están dando al inicio, también nos dan justamente esas 67 veces. ¿Vale? Y eso quiere decir que tenemos la misma proporción o la misma razón. ¿Vale? Ok. Siguiente problema. ¿Sí? Una empresa de construcción ha realizado una maqueta. Y ojo con este dato, que muchas veces nos confunde. Ese dato se dice que la escala está representado que un decímetro, ¿y un decímetro por qué? Porque aquí me están indicando las unidades, ¿sí? Que en la escala un decímetro equivale a 90 decímetros en la realidad, como lo que acabamos de ver en la fotografía. ¿Sale? Entonces, una empresa de construcción ha realizado una maqueta a una escala de 1 a 90 del nuevo edificio de Zapas, con forma de pirámide rectangular. En la maqueta, la altura de la pirámide es de 5.3 decímetros y el lado de la planta es de 2.4 decímetros. Calcular el volumen real del edificio expresado en metros cúbicos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es relacionar la escala con los datos que se tienen de la maqueta. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es una serie de reglas de 3 para poder ir determinando los valores de la pirámide real o de la pirámide en físico. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Justamente de esta escala, ¿sí? Yo indico que un decímetro equivale a 90 decímetros en la realidad. Y voy primero a determinar la altura de la pirámide. En la maqueta tengo 5.3 decímetros. Lo que yo necesito saber es esos 5.3 decímetros a cuántos metros equivale. Y para ello voy a hacer las siguientes operaciones. Voy a multiplicar 5.3 por los 90 y los voy a dividir entre 1. Mi resultado es 477 decímetros. ¿Sí? Antes de pasar esta cifra a metros, voy a convertir ahora esos 2.4 decímetros que tiene de largo o de lado la base de la pirámide para ver a cuánto equivale en la realidad. Y hacemos las mismas operaciones. Tenemos la misma escala, 1 a 90, y vamos a ver ahora a cuánto equivalen esos 2.4 decímetros. Vamos a multiplicar 2.4 por 90 y lo dividimos entre 1, dándome como resultado 216 decímetros. Ahora sí, ya que tengo las medidas reales de la pirámide, voy a pasar ambas cantidades a metros. Un decímetro, o perdón, mejor dicho, un metro equivale a 10 decímetros. Entonces, multiplico y divido. Y me queda lo siguiente.
La altura de la pirámide es de 47.7 metros. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la magnitud de un lado de la pirámide. Voy a relacionar esos 216 decímetros para pasarlos a metros. Al realizar las operaciones, me queda una magnitud de 21.6 metros. Y ahora sí, ya tengo la altura y ya tengo la base, o un lado de la base, mejor dicho, de la pirámide. Ya que tengo estos datos, busco cuál es la expresión matemática para determinar el volumen de una pirámide cuadrangular. Y la expresión es la siguiente. Tengo que multiplicar lado al cuadrado por altura. Hago la sustitución, ¿sí?, que sería 21.6 metros al cuadrado, lo multiplico por la altura y el resultado lo divido entre 3. Entonces, ingreso las cifras, 21.6, lo voy a elevar al cuadrado, lo multiplico por 47.7 y ese resultado lo voy a dividir entre 3. Teniendo como resultado 7.418.304 metros cúbicos. Y básicamente, jóvenes, ese sería todo el procedimiento para este ejercicio. No quiere decir que todos los ejercicios o todos los problemas van a ser de esta forma, ¿sí? Aquí nos implicó convertir de una escala a otra, ¿sí?, y sobre todo las unidades, ¿sí? Ahora, lo que nos pide determinar es el valor de X y quizá podríamos determinar el valor de Y, ¿sí? Tenemos dos triángulos, ¿sí?, que son proporcionales, ¿sí?, y al ser proporcionales, pues vamos a establecer una relación entre esos lados, ¿sí? Aquí puede llegar a confundir a algunos de ustedes porque no están con la misma orientación, ¿sí? Sin embargo, tenemos que relacionar estos datos, ¿sí?, este dato con el de acá y este dato con el de acá. Esos son los datos que vamos a relacionar. Y me pide determinar X y también el de Y, ¿sí? Estos ejercicios ustedes los van a poder encontrar en un examen de admisión, ¿sale? Por eso la importancia de verlos ahorita. Vamos a relacionar, insisto, los segmentos, ¿sí? Aquí tengo el segmento AB, el segmento que va de B a C. Ahora vamos a relacionar el segmento que va de A a R, o sea, este segmento, y el segmento que va de R a Q. Aquí lo estoy yo nombrando de esta forma, ¿sale? Que en ocasiones podríamos decir, voy a relacionar la altura con la base, la altura con la base, ¿sale? Determino la expresión matemática y ahora lo que voy a hacer es multiplicar cruzados. ¿Por qué? Porque mi variable está ahora en la parte de abajo. Hago las operaciones. 3.5 por 4 es igual a X por 7. Y tengo 14 entre 7. Y 14 entre 7 me da de resultado ¿cuánto?
2. Que si vemos la relación que existe entre estos dos datos, pues básicamente de aquí tendríamos una respuesta rápida, ¿sí? Quiere decir que este triángulo es el doble de lo que tenemos aquí. Y con base en ello, jóvenes, ¿cuánto tendríamos de resultado para Y? 6. 6. Aquí tengo 3, pues lógicamente aquí serían 6, ya que la proporción es del doble y efectivamente el valor de Y son 6 centímetros. Siguiente problema. Ahora me pide determinar el ancho de este río. Este es un problema a los cuales se enfrenta, insisto, un topógrafo que necesita determinar justamente el ancho de un río basándose en un objeto que está del otro lado, tiene que colocar un punto fijo del otro extremo, coloca el teodolito, su instrumento, y por medio de triángulos, ¿sí? Obviamente aquí puede medir el ancho de este punto hacia acá y hasta este punto. Y con ello puede determinar justamente la anchura de ese río o de ese objeto. En su teléfono, jóvenes, hay varias aplicaciones que nos piden, o más bien que nos permiten calcular la altura de árboles o de edificios y demás, o sea, de medir, ¿sí? Y que aplican este mismo principio. Ya después les indicaré porque justamente de aquí se va a desprender la segunda parte de su proyecto integrador, ¿sí? Medir objetos mediante sombras y con su teléfono van a verificar cuál es el porcentaje de error. ¿Vale? Ok. Vamos a determinar la anchura del río si se sabe que aquí tenemos 37 unidades, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 7. Y para ello vamos a relacionar los datos de la siguiente forma, ¿sí? Yo digo altura entre la base, altura entre la base. Entonces quedaría 7 entre 4 y el dato que desconozco entre 37. ¿Sí? Hacemos los despejes correspondientes, ¿sí? En el cual este 37 pasa multiplicando, hacemos las operaciones y me queda que el ancho del río es igual a 64.75 unidades. Debo aclarar que no es la única forma de llegar a este resultado. Alguien puede relacionar los datos así. Y también nos debe de salir lo mismo. ¿Qué quiere decir? 4 entre 37, ¿sí? Y luego 7 entre x. Aparentemente son fracciones distintas, pero que si hacemos las operaciones, nos va a salir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Multiplico cruzado, ¿y qué me quedaría? 4 por x es igual ¿a qué? A 37 por 7 y después me va a quedar lo siguiente. 37 por 7 entre 4. Y si se dan cuenta, aquí ya coinciden las operaciones. Por ende, el resultado también es 64.75. La proporción de esos lados
es de 9.25. ¿Y de dónde sale esos 9.25? Dividan 37 entre 4. 37 entre 4. Y ahí tenemos la relación que existe entre un lado y otro. Siguiente problema, jóvenes. Nos piden también determinar, pues, esta parte. Y lo que vamos a hacer es algo similar a lo de hace un momento, ¿sí? La altura entre la base, la altura entre la base. Sería 1,76, perdón, 1,76 entre 3.3 y lo vamos a relacionar con esos 16 metros de altura entre un dato que desconozco. Como nuevamente la variable está en la parte de abajo, yo recomiendo multiplicar de manera cruzada y después dejar sola a la variable, que quiere decir que esta cifra la paso dividiendo. Quedan las operaciones de esta manera y nos quedaría lo siguiente, 16 por 3.3 entre 1.76, dándome como resultado 30 unidades. ¿Sí? Y de esta forma estamos resolviendo ejercicios, ¿sí?, utilizando lo que se conoce como la semejanza de triángulos. Okay. ¿Alguna duda, jóvenes? Por el momento no. No, bueno, ok. El tema que vamos a ver a continuación tiene que ver justamente con la aplicación de semejanza de triángulos y se le conoce como el teorema de Tales. Tales de Mileto fue el que le dio práctica, o lo llevó a la práctica, mejor dicho, para poder determinar la altura de objetos que en ese entonces eran literal un poco difíciles de medir de manera normal, ¿sí? Se dice que las pirámides de Egipto fueron las más altas por muchos siglos, ¿sí?, y que no se podía saber con exactitud cuál era la altura de dichas pirámides, ¿sí? Y Tales de Mileto, con su teorema, pudo establecer ese dato, ¿no? En el fondo de la presentación se observa una pequeña torre que está despidiendo ¿qué? O que está proyectando una sombra. Lo que Tales de Mileto planteó es que en un momento en particular del día se proyectan sombras, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos esa sombra o esa dimensión y colocamos un objeto que en ese entonces ocupó una vara, que sabía justamente esta dimensión y que en ese mismo instante proyectaba también una sombra, de este triángulo podía saber tanto la altura como la base de ese triángulo. Del otro triángulo semejante
el único dato que conocía era la base. Y lo único que faltaba era conocer la altura. De ahí aplicó lo que es la semejanza de triángulos y con ello pudo determinar la altura de estos objetos. ¿Sí? Un teorema muy sencillo, que podríamos decir, pero que en su momento dio la pauta para determinar, insisto, la magnitud de objetos de gran tamaño. Tales de Mileto establece que dos triángulos que son semejantes, si se tienen ángulos correspondientes iguales, y sus lados son proporcionales entre sí. El teorema de Tales, ¿sí?, recoge o establece uno de los postulados básicos de la geometría, ¿sí?, en los cuales, si un triángulo se traza en una línea paralela a cualquiera de sus lados, ¿sí?, se obtienen dos triángulos semejantes. O sea, aquí hay un triángulo semejante. Si prolongamos estas líneas, aquí podemos encontrar otro triángulo semejante y otro triángulo semejante. Y de esta forma se puede aplicar en nuestra vida cotidiana para poder determinar la magnitud de objetos de gran altura. Eratóstenes aplicó este principio para poder medir el diámetro de la Tierra. Voy a proyectar este video, espero se escuche, me lo indican en caso que no. ¿Sí? Es un video muy corto de 4 minutos que considero importante. ¿Sale? Ahí. El tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C., donde nació una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día del solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el Sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo, del cual, gracias a que el Sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de 1/8, lo cual, usando una tabla de equivalencias con tangente, le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, que utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del Sol que ingresan por el pozo en Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del Sol y la columna en Alejandría. El ángulo medido.
Esto se explica si consideramos los rayos del sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Los ángulos alternos internos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía que había entre Siena y Alejandría, basta con saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre, entre 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces 5.000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego, cuyas medidas son menores, el cálculo mejora. Igual, lo que debemos admirar más que la precisión es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Continuamos. La aplicación justamente del teorema de Tales tiene que ver con los triángulos semejantes. Y básicamente los ejercicios nos van a indicar que determinamos la altura ya sea de torres, de árboles, de edificios, de antenas y demás, siempre y cuando nos estén indicando otro triángulo de referencia. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a relacionar la altura entre la base, la altura entre la base. Esa es la receta de cocina. ¿Sí? Entonces, la altura, que es el dato que desconozco, proyecta una sombra de 2.16 metros. La altura de la persona es de 1.4 y la sombra que proyecta es de 0.84. Al hacer las operaciones, me queda como resultado 3.6 metros. Y de esta forma estamos determinando la altura de un árbol utilizando la semejanza de triángulos, que no es otra cosa más que el teorema de Tales aplicado. Aquí nos indica lo siguiente. Tenemos un edificio, ¿sí?, en los cuales una persona de 1.80 metros proyecta una sombra, o que está, mejor dicho, a 1.2, aquí dice, de un espejo. Y ese espejo se encuentra a 25 metros de la base de un edificio y nos pide determinar la altura del mismo. De igual forma, ¿qué es lo que voy a relacionar? La altura entre la base, la altura entre la base. ¿Qué tendríamos? El dato entre 25, 1.8 entre 1.2. Hacemos el despeje y me queda que la altura de ese edificio es de 37.5 metros. Aquí las operaciones son sencillas. El reto es poder establecer justamente las proporciones que nos estén indicando en el problema. En algunos casos nos van a ayudar con la imagen. En algunos casos solamente va a aparecer el puro texto y nosotros tenemos que imaginarnos ya sea la imagen para que de ahí se derive las expresiones matemáticas. Y eso es lo que tenemos que estar desarrollando a lo largo de estos temas.
Aquí nos pide determinar el valor de X. ¿Sí? Tenemos un triángulo que ha sido partido aquí. Entonces, para darle solución a este problema, yo debo de considerar que 60 es solamente de B al punto E. Y por eso tengo que sumar estas 5 centímetros que tengo hacia el punto A, dándome un total de 65 unidades entre A y E. Y ahora sí, voy a relacionar la altura, que es el dato que desconozco, entre los 65 o las 65 unidades. Y después voy a relacionar la altura que está al interior entre la base, que son 5. Realizo las operaciones y me queda como resultado 32.5. Y de esta forma estamos llegando al dato que nos piden inicialmente. ¿Dudas? No, maestro. ¿No? Bueno. Siguiente problema. Nos piden igual la altura. Aquí observen, sí me están indicando la distancia que existe entre este punto y la base del edificio. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir la altura entre la base, que sería 0.75. Y del otro lado va a ser la altura del edificio, ¿entre qué? Entre 5 metros. ¿Sale? ¿Qué hago? 2.5 por 5 y el resultado lo divido entre 0.75. ¿Qué me quedaría, jóvenes? 2.5 por 5 entre 0.75. Y el resultado, 16.66 unidades. Que en este caso estamos hablando de metros.